Le presentamos A través de la Biblia. Continuamos hoy nuestro estudio en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y llegamos al capítulo 2. Pero antes de entrar en el estudio de este capítulo 2, quisiera mencionar una vez más cómo es que el capítulo 1 de los Hechos trae a un punto de enfoque común a los 4 evangelios. El Evangelio según San Mateo concluye con la resurrección. El Evangelio según San Marcos concluye con la ascensión. El Evangelio según San Lucas concluye con la promesa del Espíritu Santo. Y el Evangelio según San Juan termina con la promesa de la segunda venida. Y el capítulo 1 de los Hechos los junta a todos 4 y menciona cada uno de ellos. Los 4 evangelios desembocan, por decirlo así, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y este libro de los Hechos constituye un puente entre los evangelios y las epístolas. Bien, y ahora sí vamos a entrar en nuestro estudio del capítulo 2. Este capítulo 2 podemos dividirlo en 2 partes principales. Los versículos 1 hasta el 13 contienen la venida del Espíritu Santo. Y entonces, el primer sermón dado por el apóstol Pedro en la edad de la iglesia se registra en los versículos 14 al 47. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 2 de los Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahora las palabras, cuando llegó el día, pueden ser traducidas también como cuando se cumplió el día. Cuando el día de Pentecostés se cumplió, estaban todos unánimes juntos. El día de Pentecostés debía celebrarse 50 días después de la fiesta de las primicias. Usted recordará que en nuestro estudio del libro de Levítico aprendimos que la fiesta de las primicias hablaba de la resurrección de Jesucristo. Y el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 23, dice, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. La Pascua, en cambio, habla de la muerte de Jesucristo. El apóstol Pablo, una vez más, en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La Pascua se ha cumplido en la muerte de Cristo. La fiesta de las primicias se ha cumplido en la resurrección de Cristo. Todo esto entonces nos da la impresión de que la fiesta de Pentecostés aquí representa algo, es decir, que es el cumplimiento de algo, y lo es. Es el día en que nació la iglesia, el día cuando la iglesia llegó a existir. La expresión cuando llegó el día de Pentecostés, o cuando se cumplió, significa que este era el cumplimiento del designio y propósito para el cual fue dado originalmente. En Pentecostés debía haber una ofrenda de nuevo grano al Señor, y esta debía ser ofrecida en 2 panes de flor de harina cocidos con levadura, como lo vimos en el capítulo 23 de Levítico. Esto debía representar el principio y el origen de la iglesia. Esta fiesta hablaba de la venida del Espíritu Santo para un ministerio muy particular, para tomar del mundo el cuerpo de Cristo, la iglesia. 5 minutos antes del día de Pentecostés no había la iglesia. 5 minutos después que el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, ya existía la iglesia. En otras palabras, lo que Belén fue para el nacimiento de Cristo, Pentecostés y Jerusalén fueron para la venida del Espíritu Santo. El Espíritu comenzó a bautizar a los creyentes. Esto significa que los hizo parte del cuerpo de Cristo, identificándolos con Cristo como su cuerpo acá en la tierra. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, explica, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El Espíritu Santo comenzó a hacer una obra en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés se cumplió con este evento. La expresión «cuando llegó» no quiere decir que fue a las 12, ni a las 7 de la mañana, ni a las 2 de la tarde. Significa que se cumplió. Veamos ahora el versículo 2 de este capítulo 2 de los Hechos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Permítanos ahora dirigir su atención hacia algo que consideramos muy importante. Cuando el Espíritu Santo vino,
No fue en forma visible. Sin embargo, dio a conocer su presencia de dos maneras. Hizo llamamiento a dos de las vías mediante las cuales el género humano recibe su conocimiento. Adquirimos la mayor parte de nuestro conocimiento por la vía del oído y por la vía del ojo. Oímos y vemos. Pues bien, el Espíritu Santo hizo uso de ambas vías. Dice, vino del cielo un estruendo como de un viento. Este ruido llenó toda la casa donde estaban sentados. Lo percibieron por la vía del oído. Y quisiéramos hablar más en cuanto a esto porque muchos lo han pasado por alto. No fue ningún viento. Fue un estruendo como de un viento. O sea que se parecía a un viento. Tenía el ruido de un huracán o de un tornado. No fue como el ruido de la brisa que sopla suavemente por la copa de los árboles. Fue un ruido como de un tornado, y creemos que toda la ciudad de Jerusalén lo pudo escuchar. Una señorita que pasó por la experiencia de un tornado que no destruyó su casa, pero la destrucción llegó cerca, hasta solo 2 cuadras de su casa, le escribía a una amiga y le contaba lo siguiente. Lo primero que notamos fue un ruido como de 1000 trenes de carga llegando al pueblo. Amigo oyente, ese fue un viento recio que sopló en realidad. Y ese fue su ruido. Y fue esa misma clase de ruido que oyeron en el día de Pentecostés. Leamos ahora el versículo 3 de este capítulo 2 de los Hechos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Una vez más, permítanos dirigir su atención hacia algo importante. Note usted que las lenguas eran como de fuego. No eran fuego, sino que eran como de fuego. Quizás una mejor traducción para este versículo sería, se les aparecieron unas lenguas como de fuego que dividiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Esto llamó la atención por medio de la vía del ojo. Por tanto, en aquel día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino a la iglesia, bautizándolos al cuerpo de Cristo, hubo un llamamiento al oído y al ojo. Esto no debe ser confundido con el bautismo de fuego. El bautismo de fuego es el juicio que todavía ha de venir. En el libro de Apocalipsis vemos la ira de Dios que descendió del cielo, fuego del cielo. Ese será el bautismo de fuego. Si los hombres no reciben el bautismo del Espíritu Santo, entonces tendrán que experimentar el bautismo del fuego, que es juicio. El bautismo de fuego es solo para aquellos que han rechazado a Jesucristo, porque el fuego es juicio, el fuego consume. Pero ese fuego es algo todavía venidero en el futuro. El Espíritu Santo vino no en fuego, sino como de fuego, a fin de que los hombres pudieran ver. Continuemos ahora con el versículo 4 de este capítulo 2 de los Hechos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este versículo dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora alguien dudará el hecho de que hemos estado diciendo que fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Fueron de veras bautizados? Creemos que sí. El Señor Jesús les dijo que así lo serían. Dice allá en el capítulo 1 de este mismo libro de los Hechos, versículo 4 y 5, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis, ¿qué? Bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El mismo hecho de que fueron llenos del Espíritu Santo indica que todos los otros ministerios del Espíritu Santo a los creyentes habían sido realizados. En primer lugar, debe haber una regeneración. Un hombre tiene que nacer de nuevo. Ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 5, Jesús respondió, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. En el momento del renacimiento, el Espíritu de Dios viene a morar en el creyente. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La morada del Espíritu de Dios sella al creyente en una relación eterna con Dios. El apóstol Pablo, una vez más en su carta a los Efesios,
capítulo 1, versículos 13 y 14 dice, «En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria». Y una vez más, en el capítulo 4 de la misma carta a los Efesios, versículo 30, dice, «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». Ahora es posible contristar al Espíritu Santo de Dios, pero no es posible contristarlo hasta el punto de que salga de uno. El Espíritu de Dios sella al creyente para el día de la redención. Nunca se nos manda a pedir el sello del Espíritu Santo. Eso es algo que Dios hace habiendo creído nosotros en Él. La fe en Jesucristo nos da el sello del Espíritu Santo para el día de la redención. El bautismo del Espíritu Santo fue predicho por Juan el Bautista en el capítulo 3 del Evangelio según San Lucas, versículo 16, y fue repetido por el Señor Jesús, como vimos allá en el capítulo 1 de los Hechos, versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Este bautismo tuvo lugar en el día de Pentecostés. Puso a los creyentes en el cuerpo de Cristo. Señaló el principio de la iglesia. Desde ese día en adelante, todo creyente en el Señor Jesucristo es puesto en el cuerpo de Cristo por el bautismo del Espíritu Santo. Como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, «Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu». Ahora, la plenitud del Espíritu Santo también tuvo lugar en el día de Pentecostés. Note usted que dice aquí en el versículo 4, «Y fueron todos llenos del Espíritu Santo». Esta plenitud del Espíritu Santo fue para servicio. La experiencia del día de Pentecostés resultó de la plenitud del Espíritu Santo. Y hoy ocurre lo mismo. La plenitud del Espíritu Santo es para servicio. Esta es la única obra del Espíritu Santo que debemos pedir. Se nos manda a ser llenos del Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo en Efesios 5:18. «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu». Note usted que antes de Pentecostés, los creyentes clamaban por esta plenitud del Espíritu. En el capítulo 1 de los Hechos, versículo 14, leímos, «Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego». Ahora, ¿de qué trataría su ruego? Pues de la promesa del Señor Jesús que les enviaría el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es un mandamiento que nos es dado, no es una experiencia, es un hecho de Dios por medio del cual el Espíritu Santo viene a morar, a residir en el creyente en Jesucristo, sellándolo para el día de la redención y poniéndolo en el cuerpo de Cristo mediante su bautismo. Ahora, la plenitud del Espíritu de Dios le capacita para servicio. Se nos manda, pues, a ser llenos del Espíritu Santo. Después de que fueron llenos del Espíritu Santo, dice el versículo 4 de este capítulo 2 de los Hechos, que comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, estas otras lenguas no eran lenguas desconocidas. Había muchas lenguas habladas por los judíos en todas partes del Imperio Romano. Estos adoradores habían venido de las diferentes partes del Imperio Romano para la fiesta de Pentecostés. Recuerde que a todos los varones judíos se les requería ir a Jerusalén para la celebración de 3 de las fiestas. Estaban pues en Jerusalén por eso, y muchos de estos no podían hablar hebreo. Ahora, esto no es extraño. Hay muchos judíos en nuestros países hoy en día que tampoco pueden hablar hebreo. Por muchos años fue un idioma casi sin uso. Ahora, hoy en Israel, el hebreo se habla nuevamente. Ahora escuche bien lo que vamos a decir, amigo oyente. El día de Pentecostés no puede ser duplicado. Fue un punto preciso en la historia. No podemos duplicarlo de ninguna manera, como tampoco podemos duplicar en el tiempo de la Navidad el nacimiento de Cristo. Ahora, supóngase usted que los magos hubieran regresado una vez más a Jerusalén el próximo año y que hubieran dicho, bueno, buscamos al rey de los judíos que ha nacido en Belén. Herodes entonces les diría, ¿y no estuvieron aquí el año pasado? Sí, estuvimos aquí, le contestarían ellos.
Pues, ¿no lo encontraron? Sí, lo encontramos. Y Herodes les diría entonces, bueno, si nació en Belén el año pasado, de seguro que no nació allí este año. Ah, sí, pero nos gozamos tanto aquí el año pasado y tuvimos una experiencia tan maravillosa que pensamos regresar para repetirla. ¿No cree usted, amigo oyente, que Herodes les hubiera respondido, miren señores, no pueden duplicar ustedes eso, él nació en Belén una sola vez? Pues bien, tampoco se puede duplicar el Pentecostés. El Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés. No es necesario pedirle que venga de nuevo. Ya está aquí. El Espíritu Santo de Dios está en el mundo hoy en día. Y Jesús nos dijo lo que haría después que viniera su Espíritu. Él dijo allí en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, versículo 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando usted oiga hablar a alguien acerca de las cosas de Cristo, glorificando a Cristo, entonces usted sabrá que el Espíritu Santo de Dios está obrando. Ahora, el versículo 4 de este capítulo 2 de los Hechos termina diciendo, según el Espíritu les daba que hablasen. Estos apóstoles eran de Galilea. No podían hablar todos los otros idiomas que más adelante son mencionados en este pasaje. Pero ahora los están hablando. El Espíritu les daba que hablasen. Ahora leamos el versículo 5 de este capítulo 2 de Hechos. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Habían llegado de todas partes para participar en la fiesta de Pentecostés. Este era el motivo por el cual estaban allí en Jerusalén. Ahora el versículo 6 dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Una mejor traducción de las palabras, y hecho este estruendo, es, habiendo ocurrido este estruendo. Creemos que se refiere a aquel estruendo como de viento recio que soplaba, que Jerusalén escuchó, y por eso se juntó la multitud. Creo que nunca me olvidaré la primera vez que escuché cuando uno de estos aviones supersónicos rompió la barrera del sonido. Todos salieron para ver qué había pasado. ¿De dónde había procedido ese estruendo? Nunca antes habíamos oído tal ruido. Pues bien, creemos que este estruendo aquí fue algo que el pueblo de Jerusalén nunca antes había oído. Y por tanto, salieron con precipitación para ver de dónde procedía ese estruendo. Y creemos que esto tuvo lugar en el área próxima al templo y que había allí unos 120 creyentes, como se menciona en el capítulo 1, versículo 15 de este libro de los Hechos. Ahora, los que se juntaron allí estaban confusos debido a que, y por favor permítanos dar aquí una mejor traducción, estaban confusos debido a que cada hombre les oía hablar en su propio dialecto o idioma. No fue solamente que hablaban el idioma de su país, sino que también cada hombre oyó su propio dialecto. Es decir, así era como era hablado en una parte del país. Estos hombres no hablaban galimatías, amigo oyente. No hablaban en lenguas desconocidas. Estos hombres estaban hablando los dialectos de los hombres que se hallaban en la multitud. A mí no me sería posible hablar ningún otro idioma o dialecto sin conocerlo previamente. Pero eso es lo que hicieron estos hombres. Ahora hay otro aspecto que debemos mencionar. Es posible que los apóstoles no hablaran en lenguas extrañas de ninguna manera. Es posible que hablaran en sus propios idiomas, en sus propias lenguas, con una intrepidez que fue algo nuevo para ellos, dando el nuevo mensaje del Cristo resucitado según el Espíritu les daba que hablasen. Pero pudieran haber estado hablando en su dialecto galileo. El milagro bien pudo haber ocurrido en el oír. Cada hombre les oía hablar en su propio dialecto. Ahora, el milagro que destruyó la barrera del idioma estaba en el hablar o en el oír. En realidad no importa en cuál estaba. El caso es que se trata de un milagro. A los apóstoles, amigo oyente, les fue posible hablar y a las multitudes les fue posible oír. Cada hombre en su propio dialecto. Leamos ahora los versículos 7 al 11 de este capítulo 2 de Hechos. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios.
Aquí había gente de 3 continentes. Ciertamente hablaban diversos idiomas y dialectos. Todos oyeron hablar a estos galileos en un dialecto comprensible. Permítanos decir, amigo oyente, que no se trata aquí de lenguas desconocidas. Se trata de lenguas que los oyentes entendieron. El versículo 12 ahora dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Es decir, no comprendían lo que estaba ocurriendo. Y ahora el versículo 13 continúa, mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Es decir, que creían que estos hombres estaban ebrios, estaban borrachos. Y amigo oyente, aquí vamos a tener que detenernos porque nuestro tiempo ya ha tocado a su fin. Continuaremos la consideración de este capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles en nuestro próximo programa, Dios mediante. Será pues hasta entonces que Dios le bendiga abundantemente. Continuamos hoy estudiando el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de la venida del Espíritu Santo. Y vimos cómo todos los que estaban reunidos fueron llenos del Espíritu Santo. Vimos también cómo se juntó una multitud y estaban todos confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban todos atónitos y perplejos, como dice el versículo 12. Se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Es decir, no entendían lo que estaba ocurriendo. Y el versículo 13 dice, mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. O sea que creían que estos hombres estaban ebrios o borrachos. Recuerde usted que Pablo escribió lo siguiente allá en su carta a los Efesios capítulo 5 versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Ha notado usted, amigo oyente, que al parecer un borracho tiene más fuerza? Ciertamente es más locuaz. Quizá muchos de nosotros necesitamos la plenitud del Espíritu Santo hoy en día para ser más locuaces. No necesitamos hablar en lenguas, sino a hablarles el Evangelio a otras personas. Esa es la clase de movimiento de lenguas que necesitamos hoy en día. Y a propósito, necesitamos un movimiento de lenguas, es decir, un movimiento de nuestras lenguas para dar el Evangelio en el idioma que el hombre puede comprender. Esto es de suma importancia. ¡Qué día maravilloso fue este de Pentecostés! Fue el día cuando el Espíritu Santo vino para llamar un cuerpo de creyentes. El día antes de Pentecostés no había ninguna iglesia. El día después de Pentecostés ya había una iglesia. Así como la fiesta de Pentecostés en el Antiguo Testamento siguió 50 días después de la fiesta de las primicias, de la misma manera, 50 días después que el Señor Jesús resucitó de los muertos, el Espíritu Santo vino para llamar a un cuerpo de creyentes. Y llegamos ahora a la respuesta de Simón Pedro, que constituye el primer sermón en la edad de la iglesia. Y Pedro se para y contesta la mofa, que dice que están llenos de mosto. Veremos que tomó su texto del libro del profeta Joel. Leamos los versículos 14 y 15 de este capítulo 2 de los Hechos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Ahora creemos que necesitamos volver y reconocer a los que estaban en la congregación. Estos eran los hombres de Judea y todos los que vivían en Jerusalén. En aquel entonces, Jerusalén era una ciudad completamente judía. Pilato y su gente tenían su centro de operaciones en Cesarea y no en Jerusalén. Esta iglesia primitiva era completamente judía. Estaba integrada por israelitas, y nunca debemos olvidarlo. Nuestro Señor había dicho que el Evangelio debía ser predicado en Jerusalén, luego en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, según leímos allá en el capítulo 1, versículo 8 de este libro de los Hechos. Debemos reconocer, una vez más, que este ha sido el movimiento de la iglesia desde aquel día hasta el presente. En el Antiguo Testamento fue a Jerusalén a donde tenían que ir para adorar. Y aquí se les mandó a ir a Jerusalén para entonces llevar este mensaje desde allí hasta lo último de la tierra. Pedro, pues, responde a los que se burlan, diciéndoles que esto que ocurría no era resultado de la embriaguez. Está hablándole al cínico y le señala la hora del día. ¿Esta no era hora de estar ebrios? Pedro ahora les habla a los judíos usando la propia escritura de ellos y les dice aquí en el versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel.
Pedro hace uso de esta profecía como una respuesta a los burladores cínicos. Note usted que dice, esto es lo dicho, es decir, esto es similar y semejante a aquello que todavía ha de venir. No dice que este es el cumplimiento de lo que fue dicho por el profeta Joel. Está diciendo, ¿creen que esto es algo raro o extraño? Pues bien, tenemos una profecía que dice que estas cosas pasarían. Y Pedro sigue hablando desde la profecía de Joel. Y nos alegramos que Simón Pedro citara tanto de este texto como lo hizo, porque deja en claro que no trataba de decir que esta profecía se había cumplido allí en ese entonces. Ahora, ¿qué es lo que ha de venir? Leamos los versículos 17 al 21 de este capítulo 2 de los Hechos. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No creemos que alguien alegará que en el día de Pentecostés la luna se convirtió en sangre, ni que el sol se convirtió en tinieblas. Cuando Cristo fue crucificado, hubo tinieblas por 3 horas, pero no en el día de Pentecostés. Ni hubo prodigios arriba en el cielo, ni señales abajo en la tierra. Tampoco hubo sangre y fuego y vapor de humo. Simón Pedro le cita de este pasaje a estos burladores para mostrarles que el derramamiento del Espíritu de Dios no es algo enteramente extraño, sino algo que ya ha sido cumplido. Si leemos el libro del profeta Joel, notaremos que tiene mucho que decir en cuanto al día de Jehová. El día de Jehová principia con el período de la gran tribulación, sigue por todo el milenio. En 3 capítulos del libro de Joel, el día de Jehová es mencionado 5 veces. Joel habla del hecho de que es un tiempo de guerra, un tiempo de juicio sobre la tierra. Esa profecía todavía no se ha cumplido. No fue cumplida en el día de Pentecostés. Ahora recuerde usted que Simón Pedro está hablando a los judíos. Y hace uso de un texto de sus escrituras para mostrarles que lo que había pasado no era extraño. Pero vendrá el día cuando la profecía de Joel sí se cumplirá. Y en el día de Pentecostés, los judíos estaban viendo algo que era similar a lo que todavía había de venir. Aquí simplemente se trata del principio de la iglesia en el día de Pentecostés. Este es el comienzo de la iglesia. Ahora Pedro continúa diciendo, varones israelitas. Note usted que no dice varones latinoamericanos o varones de cualquier otro lugar. Está hablando a los israelitas. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Y ahora sí, llega al tema en los versículos 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. En verdad, el tiempo no nos permite entrar en cada una de estas maravillas, prodigios y señales. Personalmente creemos que todos son diferentes. Creemos que los milagros se hacían para sanar a los enfermos de una manera sobrenatural. Ciertas cosas que Jesús hizo sirvieron como señales. Hizo maravillas para llamar la atención. Nuestro Señor obró en las esferas de las maravillas, los prodigios y las señales. Pedro está diciendo que lo que ha pasado no fue en oposición al programa de Dios. Esto no es algo que cogió por sorpresa a Dios. Sin embargo, deja en claro que esto no descarga a los hombres de su responsabilidad. Quizás usted, amigo oyente, esté preguntando, bueno, ¿y quién es responsable de la crucifixión de Cristo? Las autoridades religiosas fueron los que principiaron el movimiento. Diríamos que ellos tuvieron la culpa mayormente. Persuadieron a la multitud y promovieron alborotos. También persuadieron al gobierno romano. Pero recuerde usted, amigo oyente, que fue el gobierno romano el que lo juzgó y que fue crucificado sobre una cruz romana. Pero es inútil discutir en cuanto a quién fue responsable de la muerte de Jesús allá en aquel entonces. ¿Sabe usted quién es responsable de la muerte del Señor Jesucristo?
Usted, amigo oyente, usted es responsable. Y yo también soy responsable. Fue por mis pecados y por sus pecados, amigo oyente, que Él murió. Escucha las palabras de Jesús mismo, allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 15, 17 y 18. Dijo el Señor Jesús, pongo mi vida por las ovejas. Ahora el versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Versículo 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Pedro pues se dirige a hombres que estaban implicados directamente en el complot de la crucifixión y él les dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Sin embargo, esta no es la parte más importante de su mensaje. Sigue diciéndoles, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte. Predica aquí Pedro la resurrección de Jesucristo. Este es el primer sermón que jamás fue predicado en la iglesia. Este es el principio. Este es el día de Pentecostés. ¿Y cuál es el tema del sermón? No es la profecía de Joel, amigo oyente. Es la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, cuando Pedro habla de la resurrección, se refiere a un texto del Antiguo Testamento. Cita allá el Salmo 16, versículos 8 al 10. Y nos alegramos que hubiera hecho esto porque nos ayuda a entender el Salmo 16. Leamos los versículos 25 al 28 de este capítulo 2 de los Hechos. Porque David dice de él, veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. En el Salmo 16, David está hablando en cuanto a la resurrección de Cristo. Esta ahora ha sido cumplida. La interpretación de este salmo es dada por Simón Pedro, quien es lleno del Espíritu Santo. Y continuemos ahora con el versículo 29. Dice Pedro, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Al parecer, Pedro se paró en el área del templo y pudo señalar con el dedo al sepulcro de David. Usted mismo puede pararse hoy en esa área del templo, y desde allí puede señalar con el dedo la cumbre del monte Sión, donde David fue sepultado. Y Pedro está diciendo, es obvio, señores, que David no hablaba de sí mismo, porque sus huesos están allí mismo, en la cumbre del monte. Su sepulcro está allí. No habla de sí mismo, sino de alguien al cual vosotros conocéis y al cual yo conozco. De alguien que no vio corrupción, sino que resucitó de los muertos. Continuemos con los versículos 30 y 31 de este capítulo 2 de los Hechos. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Fue de esto que David habló allá en el Salmo 16. Habló de la resurrección de Jesucristo. Usted dirá, pero yo leo el Salmo 16 y allí no dice que Jesucristo resucitará de los muertos. Amigo oyente, usted tiene que esperar hasta llegar al capítulo 2 de los Hechos y luego el Espíritu Santo interpreta este salmo para usted. Entonces, usted puede volver y leer el Salmo 16 sabiendo que se refiere a la resurrección del Señor Jesús. Ahora, ¿de qué habla Pedro? Su sermón trata de la resurrección de Jesucristo, como hemos dicho. El primer sermón que jamás fue predicado en la iglesia fue un sermón acerca de la resurrección. Todo sermón en la iglesia primitiva trató de la resurrección. Continuemos con el versículo 32 de este capítulo 2 de los Hechos. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Estos hombres habían estado hablando en lenguas. Ahora Pedro le dice a la multitud que se juntó allí en aquel día, esto que habéis visto ha tenido lugar porque Jesús fue levantado de los muertos. Y continúa en los versículos 33 al 35 diciendo, así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís.
Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Los santos del Antiguo Testamento no ascendieron a los cielos. Si había alguno de ellos que pudiera ir al cielo, de cierto que ese era David. Pero David no ha subido a los cielos, amigo oyente, porque los santos del Antiguo Testamento serán levantados algún día para vivir acá en la tierra. ¿Ve usted? Es la iglesia la que será levantada a la Nueva Jerusalén. Se dice en cuanto a los creyentes hoy en día que cuando mueren están ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Según lo dice el apóstol Pablo, allá en su segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 8. Pedro pues expone con claridad que David no subió a los cielos. Luego cita del Salmo 110 versículo 1, y les está mostrando que Jesús está a la diestra de Dios. Estará allí hasta cuando vuelva para establecer su reino. Pero mientras está a la diestra de Dios, todavía obra en el mundo. Continúa Pedro hablando en el versículo 36 y dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro está predicando la resurrección de Jesucristo, amigo oyente. Cristo murió por nuestros pecados, pero resucitó. Y veamos entonces lo que ocurre aquí en los versículos 37 y 38 de este capítulo 2 de los Hechos. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tenemos aquí una gente que tenía las Escrituras del Antiguo Testamento. Habían oído el mensaje y habían recibido las profecías. Han estado prosiguiendo en una sola dirección, pero alejándose de Dios, aunque tenían una religión que les había sido dada por Dios mismo. Y ahora se les dice que tienen que arrepentirse. Es decir, necesitan dar media vuelta, necesitan cambiar de dirección y entrar en el camino de Dios. Tenían también que ser bautizados. El bautismo en agua sería la evidencia de que se habían arrepentido, de que habían acudido a Cristo y habían colocado su confianza en Él. No debían ya traer un sacrificio para ofrecerlo en el templo. Debían dar evidencia visible de que habían confiado en Cristo para la remisión de sus pecados. El bautismo, amigo oyente, es también esta misma evidencia para usted. Por medio del bautismo, usted da evidencia de que está confiando en Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y personalmente el pecado suyo. Note usted que dice que también recibirían el don del Espíritu Santo. Cualquiera que crea, que ponga su confianza en Jesucristo, recibirá el don del Espíritu Santo. Y continúa Pedro hablando en los versículos 39 y 40 y dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con estas muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Hace más de 2000 años, amigo oyente, usted y yo estábamos bastante lejos. Sin embargo, está hablando de nosotros aquí. La promesa es para el judío, pero también es para el gentil que estaba lejos. Vuélvase, amigo oyente, vuélvase ahora mismo. Confíe en Cristo como su Salvador personal. El versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas. Ahora este no es un cálculo de algún predicador. Estos fueron creyentes que genuinamente habían sido renacidos. Aquí el cálculo del número de convertidos es absolutamente exacto. Leamos ahora el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenemos aquí 4 marcas visibles de la iglesia local, y son, primero, perseverancia en la doctrina de los apóstoles. Dice aquí que estas personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La marca de una iglesia no es cuán alta es su torre, ni el sonido de su campana, ni es si el púlpito queda en el centro o no, ni dónde están los bancos en la iglesia. Lo importante, amigo oyente, es si se adhiere a la doctrina de los apóstoles o no. Esa fue una de las marcas de la iglesia visible.
En segundo lugar tenemos la comunión. Compartían las cosas de Cristo. En tercer lugar se menciona el partimiento del pan. El partimiento del pan es más que simplemente celebrar la cena del Señor. Significa que hemos sido traídos a un compañerismo y una relación con Cristo, y una relación el uno con el otro en el nombre de Cristo. Y en cuarto lugar tenemos las oraciones. Eso también es una marca. Tememos que en la iglesia ordinaria hoy en día, esta sea una marca que casi se pasa por alto. La perseverancia en la oración solo se conoce por su ausencia, lamentablemente. Leamos ahora el versículo 43 de este capítulo 2 de Hechos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Note usted que fueron los apóstoles los que tenían los dones de las señales. Leamos ahora los versículos finales de este capítulo 2 de los Hechos, versículos 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amigo oyente, nunca ha sido la iglesia tan fuerte espiritualmente como lo fue en ese entonces. Ahora, esta clase de vivir que se menciona aquí casi no podría resultar hoy en día porque hay demasiados cristianos que son carnales, lamentablemente. Ahora, fíjese usted que fue el Señor quien añadía a la iglesia los que habían de ser salvos y no algún truco o artimaña publicitaria. Bien, amigo oyente, en esta forma concluimos nuestro estudio de este capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Dios mediante, en nuestro próximo programa entraremos a estudiar el capítulo 3, donde tenemos el primer milagro de la iglesia y el segundo sermón de Simón Pedro. Será hasta entonces, amigo oyente, quiera el Señor bendecirle abundantemente.